¿Estamos listos? Perfecto. Vamos a continuar la clase. Vaya a Proverbios 16:33, la misma cita que la clase pasada. Estamos viendo qué dice la confesión de fe bautista acerca de la divina providencia. Ya vimos un par de incisos la semana pasada, ya vimos la declaración que nos habla de su autor, que es Dios, etcétera. Ya vimos también, ¿dónde me quedé? 5, 6, 7, 8, las preocupaciones de esta doctrina. Proverbios 16, ¿qué le dije? 33. Vamos a darle lectura, oramos y continuamos. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de la suerte. Cierre sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por tu Espíritu Santo en este lugar, hablando a nuestras vidas, tu Espíritu Santo llevándonos a comprender estos misterios, estas verdades doctrinales, estas verdades que encontramos en la Escritura. Señor, esta verdad de la Escritura, te damos gracias, Señor, porque no somos dignos, no somos merecedores de ella, no hicimos nada para ganarnos el tener sana doctrina, ha sido simplemente tu gracia, y creemos que en tu misma gracia, Señor, nos llevas a reflejar lo que aprendemos, a verdaderamente madurar y a ponerlo por obra. Todo esto para tu gloria, por tu gracia y para tu gloria. Te decimos siempre gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada ya empezamos a hablar, como le decía, acerca de la providencia. Ya vimos también el inciso C, la superioridad de esta doctrina. Ya vimos que todo está a disposición divina, que Dios no está restringido, etcétera, etcétera. ¿Qué es la providencia? Que Dios está presente en todo el tiempo, y que nada pasa sin que Él provea para que todo así suceda. Estamos en el inciso D, vamos a comenzar ya. La clase de hoy creo que va a ser un poquito más corta, creo, vamos a ver. Inciso D, de la providencia y el pecado en general. ¿Qué nos dice la confesión de fe? Se lo leo, le leo el párrafo tal cual viene y ya después lo vamos desglosando, qué es lo que significa, qué es lo que quisieron decir. La confesión de fe dice así en el inciso D, la providencia y el pecado en general. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por mero permiso. Dios no nada más les permite, sino que su providencia los lleva, las cuales, la caída de los ángeles, de los seres humanos, sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. ¿Qué nos dice aquí? Aquí nos dice 2 puntos la confesión de fe. Número 1, la providencia está al tanto. La providencia está al tanto y determina, ojo, determina, no es permite. No, y determina todos y cada uno de los actos de pecado. Eso es lo que dice en el primer inciso la confesión de fe acerca de la providencia. Vamos a varias citas.
Vamos por favor todos a Romanos 11, 32 al 34. Después le voy a pedir a mi hermano Ángel, que está aquí enfrente, Primera de Reyes 22, 22 y 23. Mi hermano Gonzalo, que también estás aquí, Segunda de Samuel 16, 10. Y mi hermano Leo, Hechos 2, 23. Vamos todos, como le decía, a Romanos 11, 32 al 34. ¿Qué es lo que dice? La confesión de fe tiene un apartado para hablar de la providencia. La providencia es: Dios está en todo, Él permite todo, Él hace todo, Él tiene dispuesto todo, nada pasa sin que Dios así lo haga. Ya vimos que la confesión de fe nos habla de esa declaración, quién es el autor, de las preocupaciones que tiene esta doctrina de la superioridad. Dios se mueve a través de cualquier medio, por encima de los medios, en contra de los medios que pudiera haber. Ahora vamos a ver que la confesión de fe también nos habla de la providencia y el pecado en general. Y lo que nos dice es que la providencia está al tanto, no es algo que tome por sorpresa, pero no solamente está al tanto, determina. No permite, determina, porque si habláramos de permitir sería como que algo está fuera del alcance de Dios, fuera de la soberanía de Dios. Acuérdese, la doctrina de la providencia, lo dijimos la clase pasada, podría llamarse la soberanía de Dios en acción. Dios es soberano, Dios controla todo, Dios hace todo así. Pues cuando ya lo está haciendo, eso es la providencia. Entonces, si nosotros dijéramos Dios permite que Adán pecara, quiere decir que Dios no lo tenía determinado. Entonces no, Dios está al tanto y determina todos y cada uno de los actos de pecado. ¿Cuáles? Todos, hablando acerca de ángeles, hablando acerca de seres humanos, hablando acerca del pecado original de Adán y Eva, hablando acerca de cuando pecas el día de mañana y pecaste hoy. Todos y cada uno de los actos de pecado están determinados por la providencia divina. Dios está al tanto y hasta lo determinó. ¿Cómo lo sabemos? Romanos 11, 32 al 34. Dice así la escritura: porque Dios sujetó todas las cosas en obediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De hecho, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Acerca de la elección, cómo Dios elige a unos y no elige a otros. Y al final Pablo dice: hey, los caminos, la forma en que Dios actúa es inescrutable, profundidad de riquezas, no sabemos hasta dónde Dios alcanza. Dios tiene todo determinado de antemano, está diciendo ahí Pablo. Tú puedes decir, estás poniendo palabras en la boca de Pablo. Hay muchos más ejemplos. No vamos a ir en 2 de Samuel 24:1 y en Primera de Crónicas 21:1. Lo vimos hace un par de semanas. ¿De qué nos hablan estos dos pasajes? David censando al pueblo. ¿Qué dice en 2 de Samuel? Que el diablo vino y movió a David. ¿Qué dice en Crónicas? Que Dios movió a David. Entonces ahí estamos viendo que Dios está al tanto y determina los actos de pecado, aún por medios secundarios como es Satanás. Siguiente cita, 2 de Samuel 16:10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros? ¿De qué está hablando aquí? Cuando David huye por la rebelión de Absalón. Ay, ¿quién es este Mefibosé? No. Ay, no me acuerdo el nombre del que lo está maldiciendo. Va gritándole: ándale para que se le quite. Qué bueno, sanguinario, estás teniendo tu pago. Y le dice los hijos de Sarbia, le dice: déjame ir y matar a ese perro. ¿Qué se cree? Así le dice: ese perro muerto, ¿qué se cree para estar blasfemando de mi Señor? Y que le dice: déjalo. ¿Quién lo mandó? Dios. Dios lo mandó. ¿Tú qué sabes? Dios lo mandó, déjalo. De hecho, si tú lees más adelante, dice: déjalo, porque lo que él me está maldiciendo, Dios lo va a convertir en bendición para mi vida. Y así sucedió. Y ahorita vamos a ver que exacto, todo lo que Dios tiene al tanto. Pero ¿cómo Dios puede permitir? Todavía no terminamos. También la confesión de fe dice que es para fines justos y santos, como es el caso aquí de David. Siguiente cita, Primera de Reyes 22, 22 y 23. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y haz
¿De quién está hablando aquí? Del rey Acab, cuando sale a la guerra y va con Josafat y les dice, oye, ¿cómo le hacemos? Y entonces Dios nuevamente descubre un poquito la cortina y nos dice, ¿cómo le hacemos? Yo quiero mandar juicio a esa nación. Ya vieron cómo está mi nación llamada Israel, voy a mandar juicio. Y entonces los espíritus, por así decirlo, están parados delante de Dios y le dice el espíritu de mentira, a mí, déjame ir, yo voy a ir y en boca de los profetas me voy a meter en boca de los profetas y ellos van a profetizar mentira. ¿Y qué fue lo que pasó? Ve, rey Acab, no hay problema, tú vas a ganar la guerra. ¿Y qué pasó en esa guerra? Dios trajo el juicio sobre Acab y murió. Siguiente cita, Hechos 2:23. ¿De quién habla aquí? El apóstol Pedro en el discurso de Pentecostés, ya lo vimos, también lo vimos cuando hablamos acerca de la determinación de Dios, de la preconocimiento de Dios, y vemos que el apóstol Pedro dice que la muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba determinada por su consejo, ese pecado ya estaba determinado. Número 2, lo hace con el fin de manifestar su gloria en santidad. Eso es lo que nos dice la confesión de fe en el inciso D, en el párrafo D. Vienen muchas palabras, por el consejo sapientísimo, bla, 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 muy bien redactada. ¿Qué quiso decir? La primera parte quiere decir que Dios en su providencia está al tanto y determina todos y cada uno de los actos de pecado, pero lo hace con el fin de manifestar su gloria en santidad. Nuevamente les pido que me ayuden, los mismos como fuimos empezando, Hechos 14:16, Segunda de Reyes 19:28, Génesis 50:20 y vamos todos a Isaías 10:6. Ya no sé quién empezaba primero, era Hechos 14:16, sería Gonzalo, ¿verdad? No, Ángel. Bueno, entonces Gonzalo. Segunda de Reyes 19:28, Ángel. Génesis 50:20 sería Leo. Y vamos a Isaías 10:6 y 7, todos los demás. ¿Cómo puede Dios estar al tanto y hasta determinar cada acto pecaminoso? Lo que tú no sabes es que Dios lo hace con el fin de manifestar su gloria en santidad. Esto ya no debería de causarnos gran conflicto a la mayoría. Ya sabemos los dos rieles, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ya no debería de causarnos gran pesar en nuestro corazón. Fuerte, Hechos 14:16. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Así es, dice el apóstol Pablo predicando en Atenas y les dice, hey, nuestro Dios en las edades pasadas ha dejado andar a las gentes en sus caminos. Y si tú sigues leyendo, dice, aún así los ha bendecido, no se ha desentendido de ellos, a pesar de que los ha dejado andar en su pecado y en su camino, a pesar de que lo tenía determinado, no se ha desentendido de ellos. Y si escuchaste la predicación que mandé el día lunes, el día de antier, en la plenitud de los tiempos, ¿por qué Dios tardó tanto, por así decirlo? No tardó, ¿por qué Dios demoró entre la caída de Adán? Se oye muy feo, hay que arreglarle. Entre la caída de Adán y la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, porque quería demostrarnos que no podemos andar solos en nuestros caminos. La siguiente cita, Segunda de Reyes, Génesis 50:20, para esperar a Ángel. Génesis 50:20, ¿quién lo tiene? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminaría para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es la cita de José. José hablando con sus hermanos, ustedes pensaron hacer mal, Dios tenía programado otra situación. Isaías 10, versículo 6 dice, del 6 al 12, les mandaré contra una nación pérfida
y sobre el pueblo de mi ira enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser pisado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Elcano como Carquemis, Amad como Arfat y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Está diciendo lo mismito. Si tú lees el libro de Habacuc, te está diciendo, Habacuc te lo desglosa un poquito más. Habacuc dice: oye Señor, ¿cómo es posible que esta situación esté así? ¿Por qué permites que el pueblo esté así? Y Dios le dice: ay hijo, si vieras que voy a mandar a un pueblo más pecador todavía a darle su castigo a este pueblo pecador. Pues está diciendo aquí lo mismito Isaías. A Isaías, Dios por boca de Isaías está diciendo: hey, el rey de Samaria va a llegar y va a arrasar con Jerusalén, porque Jerusalén, sus pecados ya me tienen hasta aquí. Pero ¿qué creen? El rey de Samaria lo va a hacer en pecados, lo va a hacer en altivez, va a hacer cosas que no me agradan, y ya después me arreglo yo con el rey de Samaria. ¿Qué estaba haciendo Dios? Determinando un acto pecaminoso, pero determinándolo para manifestar su propia gloria, en este caso el castigo de su pueblo rebelde. Ahora sí, por último, Segunda de Reyes 19:28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Nuevamente es la cita de Asiria. El ejemplo más claro de esto que estamos hablando lo encontramos en la escritura de Génesis 50:20, el caso de José y sus hermanos. Aunque los hermanos de José incurrieron en una culpa verdadera por haber traicionado a su hermano, la providencia de Dios seguía actuando aún a través del pecado de ellos. José les dijo a sus hermanos: ustedes hicieron mal contra mí, ustedes pecaron contra mí, pero Dios ya tenía todo encaminado para un bien mayor. La providencia redentora de Dios puede obrar incluso a través de las acciones más diabólicas. La ofensa más grande jamás cometida por el ser humano fue la traición de Cristo por parte de Judas. Sin embargo, la muerte de Cristo no fue un accidente histórico, estaba en concordancia con el consejo determinado de Dios. En otras palabras, el malvado acto de Judas hizo que sucediera el mayor de los sucesos en la historia, nuestra expiación. Y número 3, sin embargo, Dios no es el autor del pecado. Santiago 1:13 al 17. Ya en esto también no deberíamos de tener gran problema. Gonzalo, primera de Juan 2:16. Y acá de este lado para mi hermano Gabriel, Salmo 50:21. Santiago 1:13, 14 y 17. Ya esto lo vimos cuando hablamos acerca del decreto de Dios, entonces ya no nos vamos a tardar mucho aquí. Ya lo vimos, le dije el ejemplo, uno de los ejemplos más claros. Dios determinó que el hombre vaya al baño. Sí, Dios va al baño. No, entonces pasa lo mismo en esta situación. Dios en su providencia determina que el hombre peque. ¿Significa que Dios es el autor del pecado, que Dios peca? No. Santiago 1:13 y 14 y 17. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza
ni sombra de variación. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, No proviene del Padre, sino del mundo. Y por último, Salmo 50:21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Así es, no es cómplice Dios del pecado. Siguiente inciso, la confesión de fe también nos habla de la providencia y el pecado de los hijos de Dios. Dice así el párrafo quinto párrafo. Dios el sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de su propio corazón, a fin de disciplinarlos de pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones. De hecho, esto lo vimos un poco cuando hablamos acerca del discipulado de ¿cómo se llama esta? Mortificación de la carne. Cuando Dios permite o Dios determina que estés en un pecado, porque no permite, determina que estés en un pecado carnal ya como hijo de Dios, es para que te des cuenta también que digas, caray, no soy fuerte, de hecho todo lo contrario, todavía hay corrupción dentro de mí. Dice, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de los escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. ¿Qué nos está diciendo? Aún los pecados de la carne, aún los pecados de la carne, usted ya entiende lo que eso significa, el pecado de la carne, quiere decir el remanente de pecado en el Hijo de Dios. Aún los pecados de la carne están en los planes providenciales de Dios. Aún el hecho de que estés en un pecadote de la carne está en plan providencial de Dios. No significa que estás bien con Dios. Tampoco no confundas, eso no dice la confesión de fe, ni es lo que quiero que te vayas de aquí pensando, entonces ando mal, pero el Señor está en su providencia, quiere decir que entonces ya estoy bien con Dios. No estamos diciendo eso. De hecho, es todo lo contrario. Tal vez es Dios que te va a disciplinar y por eso te entrega esa concupiscencia y dice, ok, ¿quieres andar solo? Me doy un pasito y órale, sígale solito. ¿Y qué vas a hacer sin Él? Directo hasta el suelo. O también porque dice Dios, no creas que ya la libraste de esa situación, tú piensas que eres fuerte, ok, me doy un pasito. ¿Y qué va a hacer tu corazón que pensabas, no, yo ya la libré de esta situación, eso a mí ya no me tienta? Nuevamente azotar. Y entonces eso debe de servirte para decir, no, necesito de mi Señor, y eso lo vimos en el primer discipulado, confieso mi pecado, me aparto de él y sigo caminando en intimidad con Dios. ¿Que en dónde encontramos esto en la Biblia? Empiezo otra vez a repartir citas, los mismos, Segunda de Crónicas 32, 25 y 26, Segunda de Samuel 24:1, Lucas, leo por favor 22, 34 y 35, mi hermano Gabriel, Juan 21, 15 al 17, y yo junto con todos los demás vamos a Marcos 14, 66 al 72. Le repito su cita, Segunda de Crónicas 32, 25 y 26. Después Segunda de Samuel 24:1. Después Lucas 22, 34 y 35. Después Juan 21, 15 al 17. Y después Marcos 14, 66 al 72. Por favor, empezamos con Segunda de Crónicas 32. Sí, fuerte. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino a la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón
Ahora versículo 31, de ahí mismo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios los dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Para qué fue esta situación pecaminosa? ¿Para qué Dios permitió que se elevara el corazón de Ezequías aún en un principio? Para probarle, para que Ezequías se diera cuenta lo que había en su corazón, nada bueno sin Dios. Segunda de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Se enciende la ira del Señor contra Israel por pecados pasados, por pecados que ellos habían estado cometiendo, estaban viviendo en pecado, y Dios incita al rey David a pecar por medio de Satanás para él mismo castigar ese pecado que estaban cometiendo. Lucas 22, 34 y 35. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Ahora Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Y vamos a Marcos 16, 66 al 72, y ahorita le damos forma a esto que acabamos de leer. Dice así: estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se le calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas Pedro negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices, y salió de la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablan. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás tú 3 veces. Y pensando en esto lloraba, y según Mateo, amargamente. ¿Qué pasa aquí? La cita que nos lee mi hermano Leo es la providencia, Dios determinando, Jesucristo diciéndole: Pedro, me vas a negar. La cita, me adelanté, las di al revés. La cita que leí yo nos dice ya cómo sucedieron las cosas. Pedro con la criada, de hecho lo vimos cuando estudiamos la armonía de los evangelios, como Pedro al último hasta maldice, que no, que juro por Dios que se mueran mis hijos si lo conozco. Y después, y esta es la parte que nos interesa, Pedro es restaurado al oficio apostólico. ¿Qué pasa aquí? Dios permite los pecados, Dios determina los pecados de la carne en sus planes providenciales, en el caso aquí de Pedro, para mostrarle lo frágil que era. Pedro decía: aunque todos se nieguen, yo no me voy a ir, Señor. Y Dios le dice: es más, por medio de ese acto pecaminoso que es negarme y hasta blasfemar, te vas a dar cuenta que no vales un centavo sin mí. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro bien valiente al principio, y después una muchachita de 17 años lo hace tartamudear y salir corriendo y decir: no lo conozco, y sale llorando. ¿Qué pasa al final? ¿Se acuerda cuando vimos el evangelio de Juan? Pedro, ¿me amas? Y ahora no fue él: sí, Señor, yo soy el machín, que dijo: tú lo sabes, Señor. Tú sabes quién, tú sabes todo. ¿Qué pasó ahí? En los planes providenciales, Dios permitió, Dios determinó, se me tiene que quitar esa palabra y no se le vaya a pegar a usted. Dios determinó que Pedro pecara negándole, para mostrarle su debilidad humana y para hacerlo más dependiente de Cristo. Entonces, aún los pecados de la carne están en los planes providenciales de Dios. Número 2, con el propósito de moldearnos a la imagen de Cristo. Con el propósito de moldearnos a la imagen de Cristo.
Ya estamos hablando aquí no del pecado en general, de la providencia y el pecado, que Dios tiene planes y tiene planes grandísimos que no alcanzamos a entender para manifestar su gloria. Y vemos, por ejemplo, el de Judas, que no era hijo de Dios, pero que su pecado hizo que se manifestara el más grande acto de redención y el más grande acto de la historia. Pero también vemos que con los hijos de Dios la providencia tiene determinados los pecados que vamos a cometer, que estamos cometiendo tal vez, pero lo hace con el propósito de moldearnos a la imagen de Cristo. Ya vimos el ejemplo de Pedro y vamos a Romanos 8:28. El ejemplo de Pedro es uno de los varios que podemos encontrar en la Escritura. Y en Romanos 8:28 leemos que dice: y sabemos que los que aman a Dios, y después ¿qué dice? ¿Y qué incluye todas las cosas? Lo bueno, lo malo, las vivencias, los problemas, las crisis, las situaciones, la abundancia, la escasez y los pecados de la carne. Aún los pecados en la carne, Dios providencialmente los determinó para que seas más como Cristo, para que aprendas que eso no le agrada a Cristo, para que aprendas que sin Cristo no puedes, para que aprendas lo vil y menospreciado que es tu corazón sin Él, y te vuelvas, confieses tu pecado y te acerques a Él. No es para que vivas como te dé la gana. Siguiente inciso. Ya casi terminamos, son dos más, ya estos son cortos. Inciso F, la providencia y el pecado de los impíos. ¿Qué nos dice? Nos dice así: en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, o sea, no, ya tenían pecado, ya eran pecadores, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas de corrupción que convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. ¿Qué nos está diciendo? Reparto las citas y ahorita ya le voy escribiendo. Romanos 1:24 al 28, aquí mismo mi hermano Gonzalo. Después Ángel, Deuteronomio 29:4. Después leo Mateo 13:12. Y ahí mismo Mateo 25:29, por favor leo. Mi hermano Gabriel, Deuteronomio 2:30. Mi esposa, por favor, Salmo 81:11. Y vamos todos a Éxodo 7:13. ¿Qué nos dice la confesión de fe? Primero, que ya son pecadores. Tienes que entender esto. Ya nacieron en pecado, ya son pecadores. Segundo, los deja seguir en pecado. Sí, hay algunos que Dios los deja seguir en su pecado y nunca los llama. Tercero, algunos hasta les retira su gracia común. Cuarto, esto hace que quedan expuestos a corrupción mayor. Por eso es que hay gente Hitler y gente pues mala. Entonces Dios ya sabía a un Hitler, por ejemplo, que era pecador, lo deja seguir en su pecado, le quitó hasta su gracia común y aún lo dejó expuesto a mayor corrupción. Y esto hace que se tornan en mayor depravación. O Stalin también podría ser. Todo esto, algunos son endurecidos con este mismo trato. Algunos son endurecidos y otros ablandados.
con el mismo trato. Dios así trata el pecado de los impíos. Ya son pecadores, los deja seguir en su pecado, les retira hasta su gracia común, quedan expuestos a corrupción, tornan en mayor depravación, hacen cosas todavía peores, pero eso hace que algunos sean endurecidos y definitivamente nunca vayan a los pies de Cristo. Pero ese mismo trato hace que otros definitivamente se sientan hasta el cuello de pecado y digan: ya necesito a alguien más que no sea yo mismo. ¿Dónde encontramos eso? Las citas, Romanos 1, 24 al 28. Bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así es. Aquí nos habla de hecho de los dos primeros puntos, pero aquí si te fijas, Pablo ya está hablando de gente ya pecadora. O sea, Pablo no dice, él no era pecador y por el trato de Dios, no, ya era alguien pecador y Dios al ver su actitud los deja seguir en su pecado. Pero también nos lo dice Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dice el Moisés, Dios los tiene ahí cegados en su pecado. No les ha dado ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. Dios los deja seguir en su pecado. A algunos les retira su gracia común. Mateo 13:12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el 25:29. Mateo 25:29. Dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No, Mateo 25:29. Pero bueno, es prácticamente lo mismo. Fuerte, ahorita dice, al que tiene, Porque al que tiene se le hará dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. aún lo que tiene, ¿qué dice Jesús? Se le quitará. Aún hay personas que Dios les retira de su gracia común. ¿Cuál es la gracia común? La que Dios da derramado sobre toda su creación. Dice la Biblia que el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos. Esa es su gracia común. Y de repente a algunas personas Dios retira de esa gracia común, deja de cuidarles, deja de guardarles, deja de cuidar su economía, y esas personas se ven todavía en una situación más desesperada, y eso hace que queden expuestos a mayor corrupción. Deuteronomio 2:30. Así es, cuando Israel sale de Egipto, van a pasar por el territorio de Sehón y del rey de Hesbón, del rey Sehón, y Dios dice, Moisés nos dice que no lo hicieron porque Dios endureció. ¿Cómo lo hizo? De esa manera, lo dejó seguir en su pecado, le retiró su gracia común y quedó expuesto aún a mayor corrupción. Eso hace que se tornen en mayor depravación. Salmo 81:11. Todavía hay más citas, ya después las buscan cuando subamos la enseñanza. Todavía hay más citas, no son las únicas, pero por cuestión de tiempo leemos una por inciso. Salmo 81:11. El pueblo que dice, no oyó mi voz, no me quisieron a mí. Y Éxodo 7:3, este es el ejemplo por excelencia cuando hablamos de esto. ¿De quién hablará aquí la Biblia? De alguien que fue endurecido con un trato así, de Faraón. Éxodo 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Aquí vienen más citas. Más adelante tú puedes leer en el libro de Éxodo que hubo dos reacciones
de parte del pueblo de Egipto, una reacción de parte del faraón y su gente, y otra reacción por parte del pueblo de Egipto. Que él fue con el faraón: no, vamos sobre de ellos, ya se fueron, hay que alcanzarlos y matarlos. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Decir: ten, llévate mis cosas, no importa, ya no quiero más el trato de Dios. Entonces el mismo trato, las mismas 10 plagas cayeron sobre esas personas. Unos fueron endurecidos y otros fueron ¿qué? Ablandados. Eso es lo que nos dice la confesión de fe basado en la Biblia. Y por último, la confesión de fe también nos habla, inciso G, de la providencia y el cuidado de la iglesia. Y dice así el inciso G: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial la providencia cuida de su iglesia y dispone todas las cosas por el bien de la iglesia. En pocas palabras, Dios tiene cuidado providencial. Dios cuida providencial y especialmente a su iglesia. Y eso lo vamos a ver un poco el domingo, en la enseñanza del día domingo. Mateo 16, 18. Vamos todos. Primera de Timoteo 4, 10. Por favor, Gonzalo. Y Juan 15, 2. Ángel. Con esas citas terminamos. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jesucristo determinando que en su providencia va a tener cuidado al grado de que ni siquiera el Hades, ni siquiera la puerta del infierno, por así decirlo, la puerta donde entran y salen los demonios, tienen potestad contra la iglesia. Después, 1 Timoteo 4:10. Así es, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, por esto mismo pasamos tantas cosas, porque confiamos en Dios que cuida a todos, mayormente a los que creen. Y por último, Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleves más fruto. Pastor, pero ¿cómo puede Dios cuidar de su iglesia? ¿No se da cuenta que hay iglesia perseguida en Asia? Sí, porque todo pámpano que no dé fruto lo cortará. Y el que da fruto, ¿qué dice? Lo podará para que dé más fruto. Entonces, todo lo que sucede en la iglesia está providencialmente cuidado y determinado por Dios, y lo cuida es Dios a su iglesia de una manera muy especial. De esto también se habla más adelante en la confesión de fe, en el apartado de la iglesia y de las ordenanzas. Por eso es que no nos vamos a adentrar más. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ya entendimos qué es la providencia entonces. Dios tiene injerencia en todas las cosas, nada sucede sin que Dios lo haya determinado. La providencia, para fines prácticos, podemos decir que es el ejercicio de la soberanía. Dios es soberano, Él controla todo, sí. Cuando ya lo está haciendo, eso es providencia. Cuando Dios ya está controlando todo en el universo, eso es providencia. Acuérdese, la providencia va desde el movimiento de los cuerpos celestes, cómo se mueven el sol, la luna, las estrellas, cómo está la rotación de los planetas, pasando por todos y cada uno de los estratos hasta llegar a las partículas subatómicas. Todo en el universo está providencialmente cuidado por Dios, desde cómo se mueven los astros hasta cómo se mueve un átomo o cualquier partícula subatómica. Y eso nos incluye ¿a quién? A su creación, los seres humanos. Eso incluye a los ángeles, eso incluye a los demonios, eso incluye a los animales, y eso incluye a la naturaleza. Dios tiene providencial cuidado y ha determinado hasta el pecado en general, ha determinado el pecado de los hijos de Dios, ha determinado el pecado de los impíos, pero todo para su propia gloria y manifestación de santidad. Y terminamos diciendo que la providencia cuida
de la iglesia de Cristo de una manera especial. Vamos a orar entonces. Y vamos a dar gracias a nuestro Dios porque podemos estar tranquilos y podemos estar confiados en que Él providencialmente tiene el control de todo. Nada sucede, aunque la palabra de Dios no lo dice como tal, es una cita que viene en el Quijote, en la hoja del árbol no cae sin que Dios lo sepa, no viene en la Biblia, viene en el Quijote de la Mancha, pero aún así es una cita o es una frase muy llena de verdad, es verdad lo que estamos ahí diciendo. La hoja del árbol no cae, los cabellos nuestros están contados, un pajarillo no vuela en el aire y se va por equivocación o porque no. Todo está providencialmente cuidado y determinado por Dios. Dios no permite que las cosas pasen. Dios en su providencia determina cómo pasan las cosas, que no es lo mismo. Eso significa que todo lo que nosotros pasemos a nuestros ojos puede ser bueno, malo, doloroso, etcétera, pero a los ojos de Dios es para su gloria, para manifestación de su santidad, para manifestar también en nosotros el carácter de Cristo. Aun cuando estemos cometiendo actos pecaminosos, no son agradables a los ojos de Dios. No quiere decir que estamos bien con Dios, no lo malinterprete nunca, pero aún en ese pecado que Dios muchas veces determina que andemos, es para humillarnos más, para que la condición final después de salir de ese pecado sea un mayor peso de gloria, dice el apóstol Pablo. Es decir, reflejemos todavía más a nuestro Señor Jesucristo. No te esperes a que el trato de Dios contigo sea todavía más fuerte. Si estuvieras en una situación así, arrepiéntete, confiesa y apártate de tu pecado, pero a final de cuentas tienes que saber que no está pasando nada que Dios no haya determinado que pase. Por eso es, Señor, que descansamos en ti, descansamos en tu soberanía y descansamos en tu providencia. Sabemos que tú tienes cuidado de toda tu creación, cuanto y más de nosotros, la corona de la creación, cuanto y más de aquellos que somos tus elegidos, tus hijos, tu iglesia. Lo que más amas, Señor, nosotros lo sabemos, es tu iglesia, al grado de que diste la vida de tu Hijo Jesucristo en la cruz por ella. No somos merecedores de ese amor, no tenemos nada bueno ni de qué jactarnos, Señor. Todo lo contrario, nos sorprende que nos ames así, siendo como somos, y te agradecemos infinitamente. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús te decimos amén, Dios.